Por ejemplo, en una competencia, el underdog es el que nadie espera que gane. La frase más corta para eso sería el candidato a perder. En un contexto socioeconómico podrías describir a un underdog como el que está menos favorecido, el más desfavorecido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos con un nuevo video de rugby. Tenía muchas ganas de analizar este duelo que se viene frente a los All Blacks. Los Pumas abren este Rugby Championship 2025 como locales, enfrentando a los All Blacks, a la selección de Nueva Zelanda, una selección con muchísima historia, con muchísimos pergaminos. Tenemos aquí la historia de los mundiales de rugby que se disputan desde 1987, donde Nueva Zelanda fue campeón. Nueva Zelanda termina consagrándose en 3 ocasiones, campeón del mundo. Sudáfrica, reciente campeón, último campeón en 4. Australia en 2 e Inglaterra en 1. Pero fíjense que los Pumas, no sé si les cierra la definición de underdog, fueron terceros en 2007, cuartos en 2015 y cuartos en 2023, en el último mundial que se celebró. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia del rugby, de la historia de los Pumas y de la historia de los cruces entre los Pumas y la selección de Nueva Zelanda, los poderosos All Blacks. Aquí tenemos los Pumas y los All Blacks se enfrentaron 39 veces, con 35 victorias para los hombres de negro, 3 victorias para los Pumas y un empate. Ese empate que ven ahí data de 1985, que fue la primera vez en que los Pumas se enfrentaron con los All Blacks. Fue en el estadio Ferrocarril Oeste, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, y yo estuve presente en esa popular en donde casi con el tiempo cumplido los Pumas estuvieron pero a nada de apoyar un try porque ya estaban adentro del ingol, se comete un knock-on y se termina el partido. Fue tan flashero ese final que Diego Cash, recién en el vestuario, uno de los pilares del equipo, se enteró de que los Pumas no habían ganado. Él terminó el partido, estaba convencido que habían ganado y que la pitada del árbitro había sido por el try y no por un knock-on. Entonces tenemos que trasladarnos hasta 2020, que son 35 años después, para poder ver a los Pumas derrotando a los All Blacks por primera vez en esta ocasión como visitantes en Sydney. Recuerdan que en el 2020 estábamos en la pandemia y el Rugby Championship fue muy flashero. Y en Sydney, por primera vez, los Pumas derrotaron a los All Blacks. Pero vamos a ir a este 21-21 en Ferro, así podemos hablar del equipo, porque está bueno repasar los nombres. Calculo que a muchos les van a traer muchos recuerdos y emociones. Ferro 1985. Los Pumas enfrentando a los All Blacks por primera vez en su historia. Un equipo que dirigía Héctor Pochola Silva. En ese equipo jugaban Bernardo Míguez como fullback, los hermanos Juan y Pedro Lanza como wings, Diego Cuesta Silva y Fabián Turnes eran los centros, Guillermo Holmgren, que no viajaba, como medio scrum. El octavo era Ernesto Ure, que fue quien cometió el knock-on que les contaba del final. Los alas eran Tomás Petersen y Jorge Allen. Los segundas líneas, Gustavo Milano y el Chapa Eliseo Branca. Y la primera línea estaba compuesta por Fernando Moret, Tomás Cubelli y Diego Cash. Impresionante. Ingresaron Madero y Carosio. Y en el equipo de los All Blacks jugaba John Kirwan, que era un wing que medía 1,91 m
y parecía un jugador de la actualidad, del 2025. Pero estamos hablando de 1980. Para mí, si no es el mejor, es sin lugar a dudas uno de los mejores wings de la historia. En ese partido hizo 2 tries, uno pisando para afuera. Era una cosa de locos. Un wing de 1,91 m, rubio, muy característico. Para que tomen un poco de conciencia o de dimensión de lo que estamos hablando, en Ferro 1985, yo estaba ahí en la Popular, Line se tiraba con una mano. Creo que con eso muchos de los que me están escuchando van a dimensionar un poco de lo que a lo que nos estamos refiriendo. Entonces vamos a viajar a la primera victoria de los Pumas como visitante. Los Pumas nunca derrotaron a los All Blacks como locales. Esta victoria fue en Sydney en 2020 y vamos a hablar un poco de ese equipo que presentaron los Pumas en plena pandemia. El equipo estaba compuesto por Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Frankie Gómez Codela. Los segunda línea eran Guido Petti y Matías Alemano. El ala y capitán era Pablo Matera. 7 Marcos Kremer, 8 Rodrigo Bruni. El medio scrum Tomás Cubeli. El apertura Nicolás Sánchez. Wing Juan Imov y Bautista Delgui. Y los centros Santiago Chocobares, Matías Orlando. Como fullback jugó Santiago Carreras. En ese partido, que fue el 14 de noviembre de 2020, Nico Sánchez fue quien anotó el try y el resto de los puntos. Qué bueno que está a recorrer un poco la historia. Después tenemos que ir a Christchurch en 2022. Tenemos que viajar nuevamente a Nueva Zelanda. Esta es la primera victoria de los Pumas en tierra neozelandesa. Fue el 27 de agosto de 2022 en el Parque de la Liga de Rugby en Christchurch. Argentina 25, Nueva Zelanda 18. Try de Juan Martín González. ¿Recuerdan? Salida, una pelota que medio queda a disputar, le queda a Juan Martín González. Juan Martín González hace como una especie de rulo, media vuelta, y mete un try, uno de los tries que más grité en la historia, y a la postre Argentina termina derrotando a Nueva Zelanda en Nueva Zelanda, en el mítico Christchurch. Y la formación del equipo en 2022 fue de la siguiente manera: Juan Cruz Malía, Emiliano Bofelli, Matías Moroni, Matías Orlando, Lucio Cinti, Santiago Carreras y Gonzalo Ventranú. Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Tomás Lavanini y Matías Alemano, Joel Sclavi, Julián Montoya, capitán, y Tomás Gallo. Entrenador, Michael Cheika. Y después tenemos, por último, que hablar de la reciente victoria, este es el partido en donde los Pumas le anotaron más puntos a los All Blacks, 38 puntos, que fue en Wellington, fue el año pasado, en el Rugby Championship del 2024, y ahí ese fue para mí uno de los mejores partidos de la historia de los Pumas. Ese partido arrancó con Nueva Zelanda ganando 10-0. Molina roba una pelota y se la da a Juan Martín González. Juan Martín González a Matera. Matera corre un poco de costado y oficia de apertura y hace una especie de, no sé si salteo o pase con Zeppelin hacia Chocobares, que corta la línea de ventaja, luego habilita a Cinti, try de Cinti, y después el try-azo o try-sazo de Mateo Carreras, cambiando de paso, haciendo el folclore argentino, metiendo uno de los tries más inolvidables de la historia de los Pumas. Luego sería victoria para el conjunto albiceleste por 38-30 en Wellington. Y ahora se viene el Rugby Championship 2025.
Vamos a arrancar jugando como locales en el Mario Kempes frente a los All Blacks. Luego van a venir a Vélez Sarsfield. Y estamos muy, pero muy ilusionados porque tenemos 2 chances para seguir haciendo historia, para seguir rompiendo la historia, para seguir... ¿Ustedes creen que los Pumas ya siguen siendo los underdogs o ya no son los underdogs? Internacionalmente está todo el mundo elogiando a los Pumas, que ya derrotaron a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, último campeón del mundo, y a los British and Irish Lions en estos últimos año y medio, 2 años. Sería la primera vez, si llegaran a ganar alguno de los encuentros los Pumas, que derroten a Nueva Zelanda como local. Felipe Contempomi podría comenzar a dormir bien luego de esa patada fallida que quedó adentro de la cancha en 2001 con el tiempo cumplido. Solo había que sacarla y Felipe la quiso sacar, la pelota queda adentro, trae los All Blacks y pesadillas para todos. Dicen que la vida es una rueda, algunos creen en el karma. Tal vez Felipe pueda derrotar a los All Blacks como local, pero esta vez como entrenador y con un equipazo que tienen los Pumas. Yo realmente estoy muy ilusionado, muy manija. Toco madera, no me quiero pasar de rosca, no quiero quemarlos, por supuesto, pero estoy muy ilusionado. Tenemos realmente un equipazo con jugadorazos. Calculen que el último mundial yo me quejaba de que no teníamos apertura y terminamos siendo cuartos. Y ahora tenemos una aperturaza y un super medio scrum. Y tenemos, pero de los mejores jugadores del mundo en todas las posiciones. Tal vez en el DEV está la primera línea y el scrum, pero creo que los chicos van a tener tiempo de ponerse a punto y de invitarnos a todos a seguir soñando. El año pasado hicimos algunos videos, algunos análisis, este año también. Como les decía, la victoria más abultada de la historia frente a Australia, victoria como visitante frente a Nueva Zelanda, victoria como locales frente a los Springboks. Este año victoria como visitantes frente a los British and Irish Lions. Y nos preguntábamos qué le falta a los Pumas. ¿Qué le falta a los Pumas? ¿Qué le falta a este underdog? Y bueno, primero, ser campeones del Rugby Championship. Vamos a ver. Porque segundo ya fuimos. Y luego intentar soñar con ser campeones del mundo. Vamos a ver. Es obvio que falta un montón, pero sin lugar a dudas tenemos con qué ilusionarnos. Gracias a todos por el espacio, gracias a la UAR por acreditarme para ir a cubrir a los Pumas y gracias a toda la gente que sabe muchísimo más que yo de rugby y con mucha humildad da like y comenta en los videos, aportando mucha información y por supuesto haciéndome aprender a mí. Muchas gracias a todos y vamos Pumas. Oh, juré, oh, gloria, oh, juré, oh, gloria, abrazo grande a todos, chao.